Hola de nuevo para todos. Vamos a continuar con esta parte del pensamiento visual, pero hoy vamos a ver una etapa, digamos, que nos va a permitir trascender en un aspecto importante que es el de la visualización de la información. Ya tenemos un montón de herramientas que nos permiten que nosotros podamos construir la información, pero es muy importante que también nosotros entendamos que percibir esa información, ponernos ya como un observador, cómo la administro y cómo voy a hacer para que todos manejemos un mismo lenguaje. Acuérdense que este tema de la información del pensamiento visual no es solo personal, es un tema colaborativo, es un tema interdisciplinario, es un tema que nos permite movernos en distintas profesiones y mantener un lenguaje común a través de lo que nosotros podamos entendernos con otros. Quiero traer a colación que este tema es tan importante que si nosotros a veces no conocemos un idioma y nos movemos en el mundo, la parte visual es la que nos ha permitido que nosotros nos comuniquemos con otros. ¿Quién de ustedes, si ha viajado al exterior, no se ha montado en un metro y ha tomado un mapa y se ha movido por una ciudad viendo gráficos, colores, líneas, flechas, zonas? Todos entendemos, posiblemente si vemos un par de cuchillito y tenedor, que ahí hay un restaurante. Si vemos una H, sabemos que hay un hospital. Si hay un montón de elementos visuales, los vamos a interpretar e incluso dependiendo del color que nosotros percibamos, nos va a decir de qué se trata la información. Entonces va a ser muy importante que en esta segunda sesión o en esta segunda temática nos enfoquemos mucho en el tema de cómo eso que hemos aprendido anteriormente ya lo veamos de una manera más práctica y de pronto la tecnología aquí sí empieza a aparecer. Todas esas herramientas que vimos anteriormente nos van a servir para ser unos constructores de información, pero también debemos ser unos lectores de información, que de hecho por naturaleza como usuarios creo que nos estamos desenvolviendo en un mundo actual donde la tecnología hace un papel importante en eso. Bueno, quiero que veamos este gráfico, donde en ese gráfico vamos a ver un montón de elementos que ya conocemos de una manera, digamos que habitual. Esto que vemos en el lado izquierdo de la pantalla, pues es lo que todos nos encontramos regularmente en una tablet, en un celular, en un dispositivo móvil, donde empezamos a ver imágenes que nos dicen cosas. Con el tiempo, posiblemente si yo me ubico y veo este corazón, en otra época podría haber significado el amor, o que quiero mucho a alguien, o que te mando un detalle porque te quiero mucho. Y resulta que en este tiempo, este corazón posiblemente en un icono está más asociado al tema de la salud. Cómo está mi corazón, pero no en términos de amor, sino cómo está funcionando. Entonces posiblemente si yo veo un icono así, significa que voy a recibir información que está asociada al tema de la salud. Ahora, habrá que ser, digamos, muy observador y considerar, bueno, de qué color es el corazón, qué características tiene, si está adornado o no. Miren que toda esta información que va a aparecer aquí es de manera iconográfica y es la síntesis clara de el concepto de cómo puedo representar con gráficos esenciales ideas esenciales. Cuando estábamos construyendo información hablábamos de las nubes. Yo veo aquí este globito que significa una nube y si ustedes se dan cuenta puede significar dos cosas: o que almacene información en un sitio que ahora llamamos nube, o puede ser que sí me esté hablando del estado del tiempo. Había que discernir dependiendo de las aplicaciones, de pronto teniendo en cuenta la plataforma, de pronto teniendo en cuenta el color, específicamente con qué se está enfocando. Entonces vamos a empezar a ver unos elementos de información que me empiezan a ayudar para yo ver cómo leo, cómo traduzco y cómo me va a servir o cómo va a ser pertinente para otros aspectos. Hay unos muy evidentes, por ejemplo el tema de la música, el tema de la navegación para buscar, el tema de la conectividad con un teléfono, el tema de datos, por ejemplo en bolsa, el tema del tiempo. Ya lo habíamos visto cuando conocimos ese tema de los garabatos y los construíamos de una manera fácil, que empiezan a aparecer unos elementos que me ayudan a interpretar la información del entorno, pero vean, ya lo podemos meter en un cuadrito gráfico y los puedo poner en una superficie donde los puedo leer y no me van a generar choque. Si ustedes profundizan en cada una de estas herramientas cuando vayan a verlas en un dispositivo, se dan cuenta que detrás de ella hay un universo y que cada una significa muchas cosas diferentes, pero logramos encontrar un espacio donde podemos ponerlas todas y administrarlas como unos recursos de manera visual para que podamos hacer, digamos que una buena lectura del tema de información que en este caso es para mí. Al final todo esto se traduce en ¿qué? En datos.
Por eso que hay un concepto muy importante que es el de la visualización de la información. ¿Y qué es eso de visualizar información? Pues vean, la visualización de datos, como dice el texto, es una representación gráfica de información y datos. Al final todos esos garabatos, esos dibujos, esos esquemas y eso que hacemos se traducen en unos elementos que pueden ser texto, que pueden ser contenido visual o que pueden ser datos como los vimos de manera anterior, gráfica, utilizando formas, utilizando tamaño, utilizando jerarquía, ubicación, otros, y mediante el uso de estos elementos visuales, pues como gráficos, como mapas, como iconos, como todo lo que hemos visto anteriormente, pues ¿qué hace? Nos va a permitir hacer una visualización de estos datos de una manera accesible. Esto lo que hace al final es que universaliza los datos, hace que cualquier persona lo pueda ver y lo pueda digerir. Incluso, como dice la aclaración anterior, es tan importante que nos globaliza. Yo podría entender información de otros lenguajes, de otros países, de otras culturas a través de esta iconografía porque me permite que pueda digerir rápidamente la información, me da accesibilidad y me permite detectar y comprender tendencias, valores atípicos o patrones de información. Esa información que vimos anteriormente de todos los iconos la podemos entender fácilmente porque, como dice el texto, se volvió un patrón. Ya lo puedo meter en un cuadrito y hacer que todos lo podamos entender. Aquí, por ejemplo, utilicé un mapa interesante de la ciudad de Medellín, donde básicamente me permite dar movilidad en el sistema del metro y el metro cable, y hay mucha información aquí. Hay una línea principal, azul, hay una naranja, hay una línea roja, una línea verde por allá. ¿Y qué significa eso? Quien ha podido ver distintos tipos de mapas o información cuando nosotros visualizamos un mapa y nos enfrentamos a él, vemos que esas líneas significan la dirección a través de la cual se mueve este sistema de transporte. Curiosamente lo utilicé porque empezamos dibujando líneas en la primera sesión y miren cómo las líneas se convierten en unos elementos visuales que indican incluso cómo está construido el sistema. Posiblemente algunos dibujan la ciudad en el sentido de la forma que tiene la ciudad y todo lo atraviesa. Me ayuda a indicar posición y sentido. Hay unos elementos puntuales que me indican las estaciones. Hay unos iconos donde me indican dónde hay paradas, dónde hay servicio para personas con discapacidad. Hay unos ejemplos gráficos que me indican en qué tipo de vehículo me voy a montar. Y entonces miren cómo este elemento, aparecen las palabras, claro, pero las palabras empiezan a volver un elemento gráfico también, donde me permitiría saber dónde me subo, dónde me bajo, y yo podría tener otro idioma, otro lenguaje aquí, y yo simplemente viendo que estas dos palabras no son iguales, y viendo que hay una, dos, tres o cuatro, sé el orden, sé en cuál me debo bajar, en la primera, en la tercera, etc. Si yo logro entender este lenguaje, pues la visualización de datos, en este caso que es darme claridad sobre la movilidad de una ciudad, hace que yo sea nuevo en un espacio, lea esta información y me pueda mover como cualquier persona que se ha movido dentro de esa ciudad. Obviamente, pues mi cerebro tardará un tiempo mientras logro visualizar un poco esos datos, pero rápidamente me voy a contextualizar. Y si lo he hecho varias veces, pues esto se vuelve habitual para mí. Miren también cómo la visualización de datos se vuelve interesante. Aquí les pongo un gráfico donde una persona se tomó el trabajo de organizar unos tipos de alimentos con unos tipos de bebidas, y normalmente la gente que quiere pues, tener una cena importante o comer algún alimento particular le gustaría saber con qué combino, qué vino, con qué tipo de alimento. Para quien no tiene toda esa información o no se lo han explicado, un gráfico le puede ayudar para que vean todas las conexiones de yo cómo puedo elegir un tipo de vino, y las líneas, otra vez muy parecido a lo que hace la línea del metro, me lleva a un alimento donde digo, yo puedo comer carne blanca con un vino blanco, o carne roja con uno rojo, o un queso con un vino rojo o uno blanco, etc. Detrás de eso pues no existe nada trascendental ni con una información muy importante, más allá de ayudar a organizar una información, en este caso trivial, para saber yo cómo podría combinar tipos de alimentos con unos tipos de bebidas. Pero lo interesante es ver cómo a través de un gráfico, que incluso me muestra los tipos de formas de las botellas, que realmente son así, con los tipos de alimentos, puedo yo hacer una asociación. Se vuelven iconos, estos también se vuelven iconos y cualquier persona podría leerlo. Otra vez el tema del idioma. Yo creo que todo el mundo entiende la silueta de una gallina, todo el mundo entiende la silueta de un vino rojo, que además está rojo, y en el lenguaje que estuviera podría entenderlo. O sea que podría yo
fácilmente comprender la información. Bueno, aquí vemos que esto también se asocia a un tema de muchos datos. El Big Data empieza a convertirse en un aspecto importante que me va a ayudar a ver yo cómo puedo utilizar herramientas que me permitan visualizar datos. Entonces el Big Data aparece como una herramienta que me ayuda sobre todo es a procesar cantidad de información, que no es el caso de este curso, pero sí es pertinente es poder citar ese aspecto para darse cuenta que muchos de los aspectos que nosotros manejamos tecnológicos hoy en bases de datos, en un banco, cuando llamo, cuando voy a unas vacaciones y me aparece una plataforma de un sitio turístico, es lo que está manejando es una cantidad de información para que después me la muestre de manera visual y yo acceda y diga, ah bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Por eso es muy importante aquí dice que al final, como tenemos tantos datos, la globalización nos ha llevado a un manejo tan grande de datos, me permite al final tomar decisiones y en una forma trivial como la del vino, tomarme un vino rojo con una carne roja o saber dónde tomo el metro en una estación y bajarme en otra. Posiblemente en el tráfico no se ve muy importante, pero detrás de eso hubo gente que tuvo que procesar todos estos datos para poder ver cómo los interpretaba. Bueno, esto al final se convierte en un tema que ya lo hablamos de la infografía, y la infografía en este caso ya un poco más diseñada, más digital, de pronto con apoyo de personal calificado, pues me muestra otra vez datos. Miren lo importante de pronto aquí más allá del contenido, no me interesa tanto si es Starbucks o es Apple, es cualquiera, son ejemplos que yo elegí. Miren cómo la información se convierte en unos datos importantes, un título, unos gráficos que me contextualizan sobre los usuarios, unos textos que me explican básicamente de qué se trata la información, unas gráficas de estadística que pues me jerarquizan el contenido de la información y unos datos en cifras. Entonces si se dan cuenta, miren que la estructura es la misma. Yo puedo administrar datos y jerarquizar textos, imágenes, información, datos, contenidos, y entonces la gente de pronto cuando se tiene que leer un documento de muchas hojas, como lo vimos de pronto en el video de pensamiento visual, pues yo puedo coger toda esa información, procesarla, a alguien le toca hacer el trabajo obviamente de traducir esto a un esquema en el cual yo pueda ver esto y tomar decisiones y decir, ah, es que las tablas se venden en más cantidad o en menos, o de pronto los Smart TVs o las tablets tienen tal característica, o posiblemente en el año 2018 la gente consumió más bebidas calientes que frías, o de pronto en Estados Unidos donde más se consume versus de pronto lo que consume Japón, etc. O sea, el tema en general, más allá de los datos que muestran ahorita estas dos gráficas, es poder ver cómo yo puedo administrar esos datos densos, pesados, complejos y hacer que se puedan ver de una manera interesante. No pierdan de vista de pronto para un ejercicio o un ejemplo que vamos a ver más adelante, el tema de los colores. Miren los colores también cómo están jugando un papel importante que vamos a hablar más adelante en este par de infografías, donde el contraste va a ser una variable importante para tomar decisiones frente a cómo administro datos. Bueno, aunque el color es importante, aquí hay la ausencia del color, pero miren cómo sí se ha vuelto muy importante poder ver el tema iconográfico o esquemático. Ya lo vimos con las superficies de dispositivos donde vemos iconos regulares en tecnología, pero ustedes cuando salen a la calle pues ya se encuentran elementos como que indican, ah, por aquí hay una salida, o este lugar es para que de pronto un discapacitado pueda parquear, podemos encontrar rápidamente un baño. Quien no ha necesitado buscar información y pues la información la busca a través de una letra que me indica que es la información. Cuando nos da hambrecita ya sabemos que con los cubiertos indican que allí vamos a encontrar comida, dónde puedo tomar un taxi, si vengo en mi automóvil, etc. Miren que todos estos iconos, cuando uno los empieza a ver, son los que me permiten moverme muy rápido en la información y saber dónde puedo acudir y cómo puedo conducirme en un sitio. Y lo más importante, se volvió tan universal que a donde yo vaya voy a encontrar estos datos. Puede que cambie un poquito en las culturas, en el formato, en el tamaño, pero esto ya es universal, o sea, es una información que no va a tener ningún precedente. Miremos cómo en este preámbulo, esta primera parte de la visualización nos contextualiza la importancia de la síntesis, de cómo hay tantos datos, los puedo simplificar, los puedo iconografiar, si se puede utilizar la expresión, y esos me van a permitir comunicarme con otros, digamos que de igual a igual, y poder procesar datos para moverme en el entorno que yo actualmente vivo.